realidad vino a ser el vencedor. El espíritu del paganismo entró en la iglesia. Las doctrinas y ceremonias y supersticiones paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser los discípulos de Cristo. ¿Qué leímos hoy en Isaías? ¿O en Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque han seguido las costumbres traídas de Oriente. El pueblo de Dios introdujo en su seno las costumbres paganas. Y eso fue lo que pasó también en la historia de la iglesia cristiana. Miren cómo sigue esto. El espíritu del paganismo dominó la iglesia. Las doctrinas paganas, ceremonias y supersticiones paganas se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, esta unión, esta mezcla entre el paganismo y el cristianismo, el arroz es blanco, pero cuando usted lo mezcla con el frijol negro, ya no es más blanco, es el gallo pinto de Costa Rica, ¿verdad? Pero esa mezcla lo que trae es la contaminación del cristianismo. No se puede mezclar el paganismo con el cristianismo y seguir siendo cristiano. Porque con una sola cosa que esté contaminada ya no es la doctrina pura de Cristo, ya está contaminado. Y miren lo que pasó. Eso es el conflicto en la página 54. Dice, esta mezcla entre paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía de San Pablo como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Y ahora viene una declaración tremenda. Escuchen esta cita. Este gigantesco sistema de falsa religión, el catolicismo, es la obra maestra del poder de Satanás. Es el monumento de los esfuerzos por sentarse el diablo en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, estas son palabras bien fuertes. Que esa mezcla entre paganismo y cristianismo que da como resultado que el emperador romano, que se hace cristiano, pero luego termina el imperio romano y ahora surge el sacro imperio romano cristiano, como lo confirma la historia, y el título de sumo pontífice romano, de ser un título pagano, pasa a ser un título cristiano, y se lo dan al obispo de Roma. Y ahora él gobierna y la palabra de él es ley. Lo que él dice es infalible, como era el emperador romano, y tiene poder sobre todos. Y todos tienen que obedecerle porque es el emperador, es el sumo pontífice romano. Dice que esta es la obra maestra del poder de Satanás. ¿Por qué? Porque hace que el hombre confíe en el hombre. Hace que el hombre ponga su vista en un hombre como cabeza de la iglesia. Y que ese hombre tiene el poder de dar la salvación, de perdonar los pecados. Él es como Dios en la tierra porque lo que él dice es infalible. Eso se llama la doctrina de la infalibilidad papal. O sea que lo que habla el Papa no puede errar. Es infalible, lo que él dice es palabra de Dios y todos están dispuestos o todos están obligados a obedecer esa palabra, y el que no la obedezca está rechazando a Dios. Es anatema. Lo que dice este hombre que se sienta en Roma, en el mismo trono donde antes se sentaba el emperador romano, ahora se sienta el sumo pontífice romano, y lo que él dice es palabra obligatoria para todos aquellos que lo aceptan como rey, como soberano, como emperador. Y es palabra de Dios, porque es inspirado y no puede fallar. Miren, eso es hacer que el ser humano ponga su vista en un hombre, en lugar de confiar
en Cristo, a quien no pueden ver, y en su palabra que Él nos dejó. ¿Ven la diferencia? Sigo leyendo. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarlo y mostrándole todos los reinos de este mundo y su gloria, ofreció entregárselo todo a él con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Vamos a buscarlo. San Mateo, en el capítulo 4. San Mateo, capítulo 4. Dice el versículo 8. Otra vez el diablo llevó a Cristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y las glorias de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. San Lucas capítulo 4, versículo 5. Y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad. Potestad quiere decir todo este poder. Y la gloria de todos ellos te la doy a ti. Yo te la cedo voluntariamente, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice el conflicto en la página 54. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás consigue el éxito que no logró con Cristo. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanales. ¿Tú quieres poder? ¿Tú quieres gobernar? ¿Tú quieres la pompa, la gloria? ¿Tú quieres el dominio? Mira, yo soy el que tengo el dominio. Yo te lo doy si tú me reconoces a mí como Señor de este mundo. Dice: a fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de esta tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, al sumo pontífice romano. Wow. En el imperio romano era el representante del diablo, el emperador romano. Pero ahora ese título se pasó al obispo de Roma y ahora él llega a ser el sumo pontífice romano. Pero el que quería tener posición y gloria, recibir reino, ser gobernante en esta tierra, tenía que someterse al representante de Satanás, al pontífice romano. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es la cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y pastores y príncipes y gobernantes de todas partes de la tierra. Aún más, el Papa ha recibido los títulos que le pertenecen a la divinidad. Se ha hecho llamar el Señor Dios Papa. Y el que quiera documentos sobre esto, vea el apéndice del conflicto de los siglos. Ahí están
los libros católicos y los documentos oficiales del catolicismo, a donde se le llama al Papa Señor Dios Papa. El derecho canónico, el Papa Inocencio III declaró que el pontífice romano es el vicario de Cristo en la tierra, no es un mero hombre, sino que es el mismo Dios aquí en la tierra. Eso lo dijo el Papa Inocencio III y está en los documentos canónicos, canon jurídico, decreto, colonia número 205, tomo 2 de decretos, columna número 205. El pontífice romano es el vicario de Cristo en la tierra, no es un mero hombre, sino es el mismo Dios aquí en la tierra. El Papa es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es una blasfemia, claro. Pero eso es lo que declaró este poder orgulloso y soberbio. Y podría darles muchas citas más. Eso está en el apéndice del conflicto de los siglos, la página 738 del conflicto está citado esto. Ahora, la misma pretensión que tuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, si tú te postras y me adoras, yo te doy el poder, es lo mismo que él exige de todos los hombres, que le rindan el tributo y el homenaje al sumo pontífice romano. Cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, le dijo, si te postras y me reconoces a mí, yo te doy todo lo demás. Y lo mismo sucede hoy en día con los gobernantes del mundo. Si reconocen al pontífice romano, les va bien. Y muchos están dispuestos a rendirle homenaje. Pero los que temen y reverencian a Dios resisten tal pretensión. Es un desafío al cielo. Como Cristo resistió las instancias del astuto enemigo, le dijo, al Señor tu Dios adorarás. Solo delante de Él te postrarás. Dios no ha hecho alusión alguna en su palabra que Él haya elegido a un hombre que sea cabeza de su iglesia. ¿Dónde en la Biblia dice que Cristo puso por cabeza a un hombre de su iglesia? Muéstrenme a dónde. En los evangelios, en el Nuevo Testamento, en cualquier lugar de la Biblia donde diga que Dios puso a un hombre como cabeza de su iglesia. La Biblia dice que la única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Por eso mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Si leyeran la palabra de Dios, si leyeran la palabra de Cristo, no serían confundidos. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Le usurpó el puesto a Cristo. Lo hizo a un lado a Cristo, cabeza de la Iglesia, para ponerse él. Miren lo que dice aquí, página 55 del conflicto. Los romanistas se han empeñado en acusar a los protestantes de herejía. Ustedes saben, los protestantes somos los herejes. Siempre hemos sido los herejes. Y los protestantes son los que se han separado caprichosamente de la verdadera iglesia. Eso es lo que nos acusan. Son los separados, son los hermanos separados, son los herejes. Pero esos cargos recaen sobre la misma Iglesia Católica. Ellos son los que se apartaron de la palabra de Dios. Ellos son los que pusieron doctrinas paganas y fiestas paganas en la iglesia cristiana en lugar de seguir la palabra de Dios. Ellos son los que arriaron la bandera de Cristo. La bajaron del mástil y levantaron la bandera del error y de la mentira, apartándose de la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Cómo pueden comprobar las doctrinas que enseña la Iglesia Católica? Por la palabra de Dios.
Y si no lo creen, ahora les voy a decir algunas de